nosotros volvimos mientras Rodrigo Estamos hablando y de José Luis medicina. conversan sobre la operación de Rodrigo. ¿Cómo estás, José Luis Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile? ¿Cómo está usted? Pues tanto tiempo que no lo veíamos. Muy bien, aquí estamos, trabajando full por Nuestro los principal- trabajadores del eso. país, por las enfermeras y enfermeros, pero aquí seguimos y muy bien. Qué Muchas bueno, gracias. qué bueno. José Luis, estuviste, como decía yo, en la conferencia número 113 Internacional del Trabajo de la OIT, donde Chile participó en la aprobación de un nuevo convenio, el 192, que habla sobre riesgos biológicos en el trabajo, y ratificó el convenio 155 sobre salud y seguridad laboral, que son hitos claves para la protección de los equipos de salud en nuestro país. ¿Qué significado tiene para FENACENF? Primero, el 192. Muy buen resumen y estás muy bien informado. Pero creo que antes de eso, partamos con qué es la OIT. Porque yo creo que Me gusta, nuestros contémosle a la gente. auditores, nuestra gente que nos está viendo no tiene idea. ¿Qué clase de comunismo hay en la OIT? Claro, claro. Eso dicen. Pero la OIT, Organización Internacional del Trabajo, donde se hace el trabajo efectivo del tripartismo mundial. Son los empleadores, gobiernos y trabajadores representantes de cada país, de los 187 países que están dentro, que son miembros de la OIT. Y ahí es donde se trabaja por la justicia social y por la protección de los derechos humanos y laborales. Entonces, es mucho más que un convenio. Y uno dice que es un convenio, porque también así como que Claro. es poco familiar para el ciudadano cualquiera de a pie, que no es lo que estamos aquí en el sindicalismo. Y un convenio son como leyes internacionales, por decirlo así. Se hace un convenio que está dispuesto para todo el mundo y los países deciden ratificar o no. Y Claro. ya vamos en el 192, que es el último, el que fuimos a trabajar a Ginebra, que Ya. ya habíamos trabajado aquí en Chile, en nuestra parte de nuestro país, de la parte 187 del mundo. Claro. Ya lo habíamos preparado así como para tomar acuerdo en este espacio del Consejo Superior Laboral entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Y la verdad que ya íbamos bastante consensuados con esto. Claramente que aquí hay posiciones que los trabajadores defendemos un punto y los empleadores por otro el suyo. Y aquí la diferencia la hacen los gobiernos, derechamente. Y cómo se mueven las fuerzas también, pues. Cómo ciertos bloques de gobierno tienen más una posición que otra frente a temas más sensibles como esto del desarrollo económico o los temas de género, que te llama la atención que en este momento todavía haya cuestionamientos o que no quieran hablar de ciertos temas. Y son ciertas zonas del mundo. Estamos viendo una fotografía donde estás tú también. Claro, ahí estamos todos. Y eso, la mayoría de los trabajadores que estaban son trabajadores de la salud. ¿Era del mundo de la salud o era abierto a otros trabajadores también? No, para nada. Bueno, la conferencia se organiza por temas y en este año fue uno de los temas peligros biológicos, pero la comisión de trabajadores es bajo la Central Unitaria de Trabajadores que tiene la representación nacional de los trabajadores del país. Perfecto. Donde nosotros somos parte de la Sí, ustedes central, son parte de la- claramente, y vamos como en cierto modo de referentes técnicos en relación al tema de peligros biológicos. Perfecto. Porque tiene que ver con esta sensibilidad que tenemos desde salud en relación a los microorganismos, bacterias, virus, parásitos, priones, incluso hablando de sustancias o venenos derivados No son de los parásitos progres, ¿no? Claro. Y las sustancias derivadas de los animales y vegetales, entonces muy macro y todo relacionado al trabajo. Cómo tú te Perfecto. puedes ver involucrado con algún microorganismo que te enferme, que incluso que te mate, pero de qué forma también el sistema se organiza para poder prevenirlo. Porque hay cosas que se pueden controlar, cosas que no, pero por lo menos que el riesgo baje para que no tengamos grandes efectos en nuestros trabajadores. Súper interesante. Ahora ya, me imagino llegando ahí a ustedes de la FENACEM con todo su orgullo, con todo su guía, ¿cierto? Con la carpetita abajo el Más brazo, cerquita del micrófono, por tal favor, cual. Rodrigo. Me imagino que ustedes llevaban algunas ideas que plantear, ¿cierto? Ideas centrales, 2 o 3 puntos sobre los cuales se pudiera desarrollar. ¿Cómo les fue en eso y qué alcanzaron ustedes a plantear? La verdad ya, como veníamos trabajando previamente, ya el planteamiento del país ya se había hecho acá. Ya. Entonces ahí después empiezan las manifestaciones de las fuerzas del tripartismo. Entonces, en cierto modo, era que se reconocieran todos los microorganismos.
Porque claramente que si hablamos, no sé, de la sarna, eso está en la comunidad, pero puede ser que esté en un espacio laboral, haya un foco y que de verdad te va a impactar a ti como trabajador y finalmente también va a impactar en la productividad del negocio. Claro. Entonces, haciendo eficiente el sistema. No sé si hablamos del ratón de cola larga que transmite el la anta. anta. Entonces, si estoy en el campo trabajando y me infecto porque la bodega está poco ventilada, también tiene riesgo. Si hablamos de la araña del trigo, cono del de trigo. la que se... Claro. trabajando en el trigo, o los trabajadores portuarios, o nosotros mismos en salud, que ahí claramente que está el foco porque estamos llenos de microorganismos por todos lados. Pero era eso, que quedaran incluidos todos, porque no podríamos ¿No discriminar. estaban incluidos todos antes? No, porque se quería como, no, los microorganismos, pero ¿cuáles microorganismos? Los priones, ¿qué son los priones? Entonces, tenían que quedar, o estas sustancias o venenos producidos por animales o vegetales. O sea, si hay una mordida por araña del trigo o por una serpiente en el mundo o quizás por otro animal que te pueda enfermar, pero en el ambiente de trabajo claramente que hay que tomar acción para poder prevenirlo. Y Oye, sí, ¿cuáles son los principales microorganismos que ustedes han detectado para enfermeras y enfermeros o trabajadores de la salud en general? bueno, en la salud bastante claro está con toda la experiencia que tuvimos en el COVID. Yo eso O sea, estaba pensando eso en la es pandemia, un ¿no? virus, Claro. pero esto claramente que la pandemia lo vino a reflotar, así como qué importante es que hablemos de los peligros biológicos en el trabajo, pero esto está constantemente, porque en los hospitales generalmente nos contagiamos de cosas. Como ciertas patologías que ya conocemos como erradicadas, como la tuberculosis, que Claro. no es 100% erradicada, No, pero porque se volvió habla. hace un tiempo, ¿te acuerdas tú? Claro, con esto de la De la migración antivacuna y todo. también. Y aparte que Bueno. nuestra generación tiene la mitad de la dosis nomás. Estamos Sí, pues. con la L caemos en ese grupo. Pero eso pasa que nosotros, estando vacunados, aún así nos contagiamos. Y son enfermedades profesionales. Oye, un paréntesis, ¿qué son los priones? Los priones son... Porque como- Siker dice, los priones son muy peligrosos. Y yo quedé así como, ¿qué son los priones? son los priones? Desconozco. Son como partículas proteicas que pueden transmitir enfermedades y pueden afectar el ADN y te puede Acuático. afectar más allá. Pero la verdad es un microorganismo, pero no es familia de bacterias, ni virus, ni parásitos, ni protozoos de lo que acostumbramos a conocer. Wow. entonces, son- Ni siquiera los conocía, me siento muy ignorante. Sí, pero por eso. Y esto de que quede también abierto todo lo que venga del origen animal o vegetal, porque hay cosas que en realidad no. Y que cuando hablamos de veneno, no es el veneno de químicos, sino de Claro. origen biológico. Biológico. O sea, ponte tú, también le puede pasar a un trabajador que, no sé, que del campo, por ejemplo, que difundan algún veneno que le haga un daño, por ejemplo. También puede pasar, como tú decías, en la pesca, de repente en esos grandes, no sé, por ejemplo, se sabe que a los salmones les ponen unas cosas bien Sí, terribles. po. como mucho antibiótico. Claro, mucho Porque antibiótico, tienen exacto. microorganismos. Entonces, para evitar esa infección al ser humano, pero finalmente abusamos de los antibióticos. Y ahí hay Exactamente. otro, Y ahí otro se asunto. empieza a dar vuelta todo. Y los sectores que están reconocidos también, salud uno de los primeros, porque Claro. ahí está el foco de los microorganismos, es como claro, pero el sector agropecuario, de las aguas, la limpieza, el mantenimiento, el sector del manejo humanitario, mortuorio, de las funerarias, del servicio médico legal, todos esos sectores que están un poco como invisibilizados, dicen, ¿qué riesgos van a tener las personas que ya están muertas? No, pues, porque hay. Los servicios como otras ocupaciones cruciales para la sociedad que hay que mantenerla. Incluso ahí también tuvimos que pelearlo harto porque querían dejarlo lo más circunscrito posible. Y no, pues no se puede dejar tan precisado porque hay que correr el cerco para que estemos más protegidos. Oye, esto es súper interesante porque al final, de repente, los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a que dicen, bueno, esta es una enfermedad del trabajo. Y no siempre te lo aceptan, po. Y a veces a mí me parece súper lógico, no sé, ponte tú El que ahora- COVID es un buen ejemplo. El COVID es un súper buen ejemplo, pero también que entiendo que a muchas personas, trabajadores y trabajadoras de la salud, no se les rectificó que eran enfermedades provocadas por el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el COVID, entiendo. También de repente como que, no sé, pues que te nieguen que a una secretaria que tiene un problema, una artrosis en la mano, que no fue provocada por estar todo el tiempo como el manguito rotador, no sé, ese tipo de cosas Los que son temas como tan evidentes, ¿no? osteomusculares en Claro. general.
qué difícil es asociarlo al trabajo, porque esto de la acción repetitiva, de siempre estar moviendo Exactamente, a eso me refiero. la extremidad en la misma posición, el mismo movimiento y que produce daño, pero, no, es que usted también pela papas, es que usted también cocina en su casa. Claro. Entonces te empiezan a como desagregar la causa y lo mismo con el COVID. O sea, era altamente probable que las personas que se contagiaban en el trabajo porque estaban expuestas en el trabajo, en un mayor a un 90% la probabilidad estaba puesta ahí. Exacto. Sí, me podía contagiar en el transporte público, que se Sí, obvio consideraba que como sí, de pero- trayecto, pero si me contagiaba en la casa, la probabilidad era mínima, aunque también pasó. Pero si Claro es que que sí. estuviste en una reunión familiar, en un cumpleaños, qué sé yo. Pero en eso es que donde tenemos que precisar la fuerza es que por lo menos estén las herramientas y los protocolos para protegernos y prevenirlo en el espacio de trabajo. Oye, ¿y cómo se va a traducir estas medidas concretas entonces? En los Bueno. hospitales, en los centros de salud, ¿en qué debería traducirse? Como también para que la gente, todos nosotros vayamos entendiendo, no fuimos a hablar solo de esto a la OIT. El otro punto eran las economías de las plataformas. Y qué interesante es de las plataformas del trabajo de los Ubers, de los Rappi, de los Corner Shop. No te puedo de- creer. entonces, Se habló y de ahí, eso también, la que es verdad, bueno, porque esos son los nuevos trabajos. Fue La nueva esclavitud le dicen es algunos incluso. la primera discusión, pero de verdad que es muy densa, porque acá la verdad es que es la gallina de los huevos de oro, porque no hay regulación al respecto. Entonces, la resistencia de los empleadores es brutal. Traían a la referente, a la asesora principal de Uber en la sede en Estados Unidos, que era la vocera de los empleadores allá. Entonces, la verdad es que pusieron toda su arremetida ahí, también hablando de los temas de formalidad, de cómo reducimos la informalidad en el mundo en relación al trabajo. Entonces, no era tan solo eso. Ahora que este ya es un nuevo convenio, este es precisamente de los peligros biológicos, riesgos biológicos, es un convenio para el mundo. Los 187 países pueden o no ratificarlo. Y ahora nos toca a nosotros en nuestro país hacer nuestro proceso de ratificación como recientemente Ir se al hizo Congreso, Eso. reunirse con los diputados. el trabajo parlamentario. Y que Ahora hay que hacer política. el Ejecutivo, Gobierno de Chile, tiene que presentarlo al Congreso, el Congreso lo vota y tenemos un nuevo convenio ratificado en Chile. ¿Y qué significa un convenio ratificado en Chile? Que después lo vamos a depositar a la OIT como reconociéndolo, pero además porque nos obliga como país a legislar en relación al tema y crear leyes. Y lo podemos ver recientemente con el proceso del convenio 190, que se tradujo en la ley Karin de violencia, acoso y Así es. violencia en el trabajo. Y por otro lado está el que también el año pasado se ratificó, el 176 de salud y seguridad en el trabajo. Y este año también, allá en Ginebra, aprovechando de pasar el dato, depositamos el 155, que ¿Ya? habla de seguridad y salud en el trabajo general, porque existe desde el año 84. ¿Y hasta- Chile no lo tenía no ratificado? lo- ¿No lo ha no lo ratificado? no lo habíamos ratificado. Se ratificó recientemente ahora en marzo 2000. Ojalá que no se demore 30 ya. años tampoco. Desde los Espere. años 80 y Entonces, se firmó en el im- 2025. Me imagínate está que- 40 años. Está planteado, y nosotros tenemos bastante legislación a favor, pero no estaba ratificado. Y en ese mismo 155 es que viene asociado los peligros físicos, químicos y faltaban los biológicos. Wow. Entonces, que no estaba legislado en la OIT al respecto. Y por otro lado, si lo vemos desde nuestra perspectiva, y creo que también lo hemos hablado acá, que lo que nos viene para nosotros el convenio 149, que también es de la OIT, que no está ratificado en Chile y ese es peor aún porque es del 77. Ya. Sí, porque es anterior, porque esto va en Casi orden. po. 50 años y no ¿Y está por qué? ratificado. Y ese convenio 149 específicamente habla del personal de enfermería. ¿Y por qué no está ratificado aquí? Porque todavía hay grandes brechas y habla el convenio específicamente de equilibrar las fuerzas entre los trabajadores. Y sabemos que en nuestro país está el poder biomédico puesto. Wow. Entonces, Cuando de hablamos eso del se poder trata. biomédico nos referimos a la industria, a los médicos, ¿a quién? a la profesión médica, A la profesión por un médica, lado, sí. pero Perfecto. también al sistema como está coordinado porque se mantiene un poder. Sí. Y también la farmacéutica Como como esto está de que tenéis asociado. que ir a pedir la receta de los anticonceptivos para poder comprarlos. Mira la estupidez, Entonces, por favor. es una forma de ir avanzando.
La OIT te pone ciertos parámetros y después los países se tienen que pronunciar al respecto. Y ahí viene nuestro trabajo también. Y cuando hablamos de justicia Bueno, ese social... es un trabajo que hacen los sindicatos, que hacen Sí, los que pues. están dedicados al Y trabajo eso. sindical. Y eso es súper importante decirlo porque creo que no muchas personas saben de este trabajo silencioso, que es otro trabajo, que te saca de tu día a día y que te hace aprender también de otras cosas. Por eso quise partir con esa introducción de qué es la OIT. Porque la OIT tiene como objetivo la justicia social y la paz mundial. Mira, Y cáchate. entonces, los sindicatos, los representantes de los trabajadores, ya que todos casi somos trabajadores de alguna u otra forma, excepto los estudiantes los niños que están fuera Que de no la edad, tienen que Y los o las jubilados. personas que ya no están en la etapa laboral, pero principalmente aquí están los cambios sociales, donde Claro. podemos avanzar, donde podemos influir en la política del mundo y en la política nacional. Donde podemos hacer un poquito más pareja la cancha. ¿Ah? Claro que sí, Mira, pues. Andrés Mangrinch dice, trabajé en una carnicería. Al año me salía sangre de narices. Me dio sinusitis. Le dije al encargado de Por el seguridad. frío. Me dijo que no era una enfermedad laboral. Pues, las ¿Cachai? carnicerías necesitan cámaras de frío, pero brutales. ¿Cómo no va a ser una enfermedad Sí, laboral po. que te dé sinusitis si trabajáis en el frío? Sí, pues sí, es que eso es lo que empieza a dar Porque un poquito de rabia. Que lo se- difícil ahí es como causa-efecto. ¿Puedo comprobar que esa es la causa? Ah, porque la sinusitis puede Te ser puede dar global de a cual- cualquier claro. cosa. Entonces, ahí es cuando hasta el aire acondicionado te da sinusitis. Pero, claro, ¿cuál es la diferencia de tu individuo en relación al resto? Claro, estás expuesto a otras condiciones. Claro, y ahí que es el- cuando que el hay que resto no está estudiar el expuesto. puesto de trabajo y desde una perspectiva de salud. Porque, claro, ese trabajador cualquiera... ¿Dónde va, dónde acude para que sea reconocida como enfermedad profesional? Claudia Durán dice, ¿también sirve para los señores que trabajan en camiones que retiran basura? Claro que sí. Claro que sí. También, de Porque hecho ellos tienen harta protección. uno de los fíjate. sectores Nosotros es- también tenemos que preocuparnos de protegerlo. Por ejemplo, si se le quiebra un vidrio o si va a lanzar, no sé, algo que tenga Una aguja, una por aguja. ejemplo. Ya pasaba. Todo eso que lo deje, por ejemplo, en cositas que son como, no sé, pues Claro, ponerle o sea, algo que lo resistente. cubra no para que metan no un se vaso le- quebrado en una bolsa. Exacto, Claro. exactamente. Sí, pues. Bueno, y es uno de los sectores, la limpieza y mantenimiento, incluso el tratamiento de aguas servidas, claramente. Entonces, es tan macro esto. Incluso este ejemplo de la carnicería también debería ser, y hay que regularlo, sobre todo estas carnicerías de barrio donde tienen quizás mucha menos regulación, es donde tenemos que ir avanzando. Heavy. Yo conozco gente que se ha muerto del virus ese de la vaca loca Sí, pues. por Ese es un por prión. comprar en Carne- lugar- ¿Ese es un prión? ¿Sí? O sea, Perfecto, entiendo. Conozco una persona que falleció por comprar comprar carne carne en un faenada lugar en no. un lugar ilegal. Claro, oye, exactamente. pero pues. terrible esa cuestión. po. Tremendo. ¿Y se O la murió de eso? triquinosis, O la que es triquinosis de los De los cerdos, chanchos, claro. Los chanchos, y que están contagiados. Y esto de que en el campo hagámonos un chanchito, un Claro. lechoncito, y podemos salir todos infectados. Tal Y cual. las consecuencias de la Y triquinosis de ahí viene son- una cuestión cultural muy potente que yo tuve un choque con eso en Colombia, porque, bueno, todo lo. El cerdo acá se come extremadamente cocido, ¿cierto? Que es Sí, la pues. recomendación que nos dan desde Chile. Por lo mismo, Tal si cual. es que trae... Pero en está la bien alta cocina infectado. no es así, po. Entonces, cuando yo estaba en Masterchef y yo presentaba un cerdo muy cocido, estaba malo. Y ahí me explicaban, pero si tú compras un cerdo en un lugar que tiene los timbres del Ministerio de Salud, que fue bien faenado, lo puedes dejar 3/4. Pero decían, no, es que en Chile nadie come un cerdo 3/4, po. Sí, pues. Bueno. No está la No costumbre. está la costumbre, po. Tal cual, Tal tal cual. Seeker dice, FENACENF, qué buen dirigente tienen. Y Simón Pizarro dice, o sea, te comí un ceviche de salmón y adiós amigdalitis. Y esto es por... hay una conversación que se puso acá por lo que estábamos comentando de los antibióticos. Igual es interesante. ¿Te puede hacer como comer mucho salmón? ¿Te puede hacer como...? No, porque las nunca dosis- tanto, ¿no es Antibióticos cierto? para ellos nomás, por Claro. no sirven a nosotros. Las dosis son diferentes, pero es cómo nos vamos ingiriendo químicos que no necesitamos. Eso es, pues. Porque que sean microdosis, pero es como los microplásticos también. Cómo vamos Claro, eh, claro. introduciendo a nuestro cuerpo Cosas que no- sustancias que no necesitamos. Claramente que si estás enfermo de una bacteria, conste, necesitas antibiótico. Pero si es un parásito, si es un virus, no necesitas antibiótico. Entonces, y si estás sano completamente, ¿por qué Tampoco, deberías estar claro. ingiriendo esa cantidad? Echarle- Aunque sea mínima, pero al constantemente estar produciéndolo también produce otros problemas y también ahí están asociados los cánceres, que tiene que ver con los factores ambientales que tenemos hoy. Sí, bueno, hay harta gente hablando de las enfermedades que no le reconocieron, ¿ah?
Elena Salazar dice, trabajé en la salud y tengo problemas en la cervical. Me dijeron que no era del trabajo porque tenía hijas y las tomaba en brazos. Así Todo el que mundo tiene conozco hijos. muchas personas que les dicen que no son cosas del trabajo y que a uno le hace todo el sentido que sí lo son. Es bien impresionante. Sí. Y En los fin. equipos médicos que tienen también el COMPIN o las ISAPRES para desconocer este problema que es asociado al trabajo. Porque hay toda una maquinaria detrás. Porque vienen también las aseguradoras, que en este caso son Exacto, la que H, si la no Social- tendrían la que Mutual de pagar. Seguridad. Y finalmente es el empleador quien tiene que aumentar su prima por tener esa Y enfermedad más en sus encima son trabajadores. 3 nomás, por el ITS, el Instituto del De Salud del La H, Trabajador. la Salud del ITS, Trabajador. hay un tercero, ¿no? y la El- Mutual, po, la H. De la salud Mutual, laboral, que es el público, Y el público. pero que deriva finalmente en el proveedor privado. ¿Y el Hospital del Trabajador de quién es? Es de la H. ¿Es de Creo la que H? es de la H, el Ya. Hospital del Trabajador. Sí, Sí. sí, es de la H. Ay, Bueno, señoras y señores. que conversar. Muy interesante tema que hemos tratado hoy día con José Luis Espinosa. Hoy día no desde las calles, hoy día en el estudio. ¡Ah! Desde Ginebra. La de Ginebra. faltó. Está bueno para Claro. movilero, ¿ah? Yo te veo haciendo ahí Es que contigo en la mañana. Salió haciendo muy móvil. bien, salió muy bien. Con la Gladys, ¿se acuerdan? Claro. Con la Gladys, me encantó la Gladys. Oye, bueno, muchas gracias José Luis por estar aquí, por contarnos todas estas cosas muy importantes para el mundo del trabajo, porque es para todas y todos, no solo para los trabajadores de la salud, no solo para las enfermeras y enfermeros, también para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Así que muchas gracias por haber hecho ese viaje y haber gracias. logrado que Chile, espero que se logre. Hay que ahora exigirle entonces al Parlamento y a otros sectores, ¿no es cierto?, y al Ejecutivo que se ratifiquen tanto los convenios 192, que es el último, como el 155, que lleva más de 40 años No, esperando el ser 155 ya se ratificó. Ah, ya y se lo fuimos a ratificó. depositar. Lo fueron El a que falta- depositar, eso es. Sí, y el que El nosotros anterior. estamos poniendo, el 149. Cáchense, Entonces, 149 y 192. 192. Tienen que ratificarse. Muy bien. Gracias, José Luis. Oh là là, mes amis. Et à qui estoyo, la gatita mas linda de la voz de los que sobran. O Ivango com un mensage muy importante. Est canal, la voz de los que sobran, ESS como yo, independiente, valiente y un poco rebelde. Pero, es de mí. Sin su ayuda, est gatito podría quedar sin su plateau de leche, y el canal sin su voz. No podemos permitir que eso pase en verdad. Aquí está el plan. Necesitamos que vos, mi querido espectador, llamen a un amigo, a un vecino, digan que se suscriban, que nos sigan y si están en su medio, que nos ayuden con una donación. Porque cada monedita cuenta. Ahora, voy a enseñar cómo pueden donar a el canal de La Voz de los que sobran. Es muy fácil. Paso 1. Abran su navegador y escriban La Voz de los que sobran.cl. Paso 2. Una vez en la página, buscan el botón que dice Comunidad. Es más fácil de encontrar qu'un raton en la cocina. Paso 3. Elijan el monto que quieran donar. Paso 4. Completan los datos y listo. Y han ayudado a mantener viva la voz de los que sobran. Merci. Mes amis, este canal es de todos nosotros. Es de un espacio donde las voces que sobran tienen un lugar para ser escuchada. Sin usted, esto no sería posible. Así que, por favor, compartan, suscribanse, donen y llamen a ese amigo que siempre dice que sí a todo. Au revoir, mes amis, y gracias por su apoyo.